Juan Pablo Cortés estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Finisterra en Chile y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la salud digital. Cortés inició su carrera profesional como ingeniero de software, luego lideró como Project Manager la implementación de sistemas de radiología RIS-IPAX en Chile y Sudamérica en clientes como Universidad Católica, Clínica Alemana y Christus Muguerza en Monterrey, México. Hoy, Juan Pablo es responsable del área comercial de Dedalus en Chile y su misión es ayudar a las instituciones de salud del país a impulsar su transformación digital, acompañándolas en la creación de un ecosistema digital efectivo que les permita ofrecer el máximo valor a todos los actores que participan de los servicios de atención a lo largo de todo el continuo asistencial. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Juan Pablo Cortés. Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Hoy día queremos compartirles parte de nuestra experiencia como equipo de Dedalus, específicamente en torno al nombre de esta charla, que es Mejorando la experiencia digital del prestador para impulsar el cuidado del paciente activo. Las cuatro principales ideas fuerzas de esta presentación están ancladas en, uno, la tecnología y sus herramientas creemos que no son un fin en sí mismas y que necesitan estar al servicio de la estrategia. Número dos, que la estrategia digital moderna debe considerar FHIR. Número tres, vamos a ver también por qué. Número tres, si quiere obtener el máximo valor con su data, necesitará implementar un repositorio FHIR, ¿sí? Y también vamos a realizar un caso de uso de salud poblacional. Si nos vamos un poco a mirar parte de la problemática, como pasar de superar la crisis a reinventar un futuro exitoso, que yo creo que principalmente casi todas las instituciones están viviendo hoy día, y nos vamos quizá a algo más específico, por ejemplo, muchos proyectos compitiendo por los recursos o pacientes desean quizá una mejor experiencia. La data muchas veces está en diferentes silos, ¿cierto? Y tenemos personal clínico que nos dice, oye, para poder hacer un flujo tengo que ir a un sistema, ir a otro sistema, no es la misma data integrada. Entonces, los flujos de trabajo son complejos para el equipo clínico y también para el equipo administrativo. Toda estrategia creemos que debería hacerse cargo, obviamente, de los dolores de la institución. La tecnología al servicio de estrategia. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos muchas veces en la práctica? ¿Cierto? Que los equipos, muchas veces, obviamente, con la mejor de las intenciones, ya comienzan a hablar de un data repository, un data lake, data warehouse, qué es lo que necesitamos, no, si todos tenemos que ir hacia cloud, hacia interoperabilidad avanzada, no, aquí lo que falta es inteligencia artificial. Y muchas veces creo que se nos queda atrás hacernos las preguntas, ¿y por qué? ¿Qué es lo que buscamos conseguir con esta tecnología? ¿O cómo nos ayudará quizás a generar valor? Y son preguntas que pueden ser muy simples, pero que de alguna manera nos grafican o nos ilustran de que hay una estrategia que claramente no está detrás de todos los pasos que queremos hacer en tecnología, y aquí hay un recordatorio en el fondo que es muy importante que ambas estén conectadas. O sea, la tecnología necesita seguir la estrategia. Ya sea que la estrategia de institución involucra un paciente activo en el centro del cuidado, y ahí decimos que ya no es suficiente poner a los pacientes en el centro de atención y después tratarlos como simples receptores pasivos, ¿cierto? Si podemos, o sea, necesitamos brindarles las herramientas que faciliten una interacción mucho más activa. Si podemos colocar atención hoy día en cuatro principales drivers o aceleradores, donde tenemos que el paciente reconozca y acepte el rol de la tecnología, que tenga acceso a herramientas que faciliten la interacción, y obtenga una experiencia relevante en su condición, y último, pero no menos importante, ¿cierto?, que exista una colaboración con el prestador. Ahora, para que esto suceda en forma natural, o mejor dicho, sí, en forma natural, creemos que es clave mejorar la experiencia del prestador, para que ese engagement, ese compromiso y esa conexión que vean, que traspasen desde la conexión con el paciente hacia la confianza en el fondo que se tiene, y en ese engagement también con la institución. Y eso para que la experiencia del prestador podamos mejorarlo, en el fondo necesita el equipo clínico tener más herramientas o tener las herramientas necesarias. O sea, que el viaje clínico o el clinician journey sea lo más expedito posible. ¿Cuáles son las
las áreas en las que vemos que puedan dificultar ese clinician journey, tenemos principalmente la incompleta información de pacientes, ¿cierto? Diseminada en muchas fuentes de información muchas veces. Estos flujos de trabajo, como decíamos, quizás son más complejos o poco fluidos o fragmentados, herramientas poco amigables. Todos esos factores contribuyen a la resistencia en la adopción. ¿Cómo podemos abordar esa resistencia en la adopción? Si nos enfocamos en los primeros dos pasos, o sea, los primeros dos elementos, la completa información de pacientes y los flujos de trabajo complejos o poco fluidos, estamos hablando de la capacidad de interoperar. Y cuando nos vamos a la capacidad de interoperar, algunos desafíos que tenemos hoy día en la interoperabilidad tienen que ver con los enfoques de conexión punto a punto vemos que impiden acompañar quizá la creciente necesidad de interoperar, o casos de uso modernos que son un poco más difíciles de manejar con los estándares actuales, o aplicaciones cloud-based que exigen interoperabilidad más sencilla y más segura. O sea, cada vez más la seguridad juega un rol clave en cada una de las soluciones informáticas. Luego tenemos aplicaciones orientadas a pacientes que demandan capacidades quizá query retrieve un poquito más holísticas, ¿cierto? Más integrales. Tecnologías basadas en API que están siendo rápidamente adoptadas por las instituciones de salud y creemos que va a generar, o sea, va a tener un rol gravitante en el ya no futuro, en el presente inmediato y en lo futuro, obviamente. Y aquí creemos que FHIR realmente le ayuda a facilitar este proceso. ¿Por qué FHIR? Porque facilita la comunicación con los sistemas externos, está diseñada para la web y los dispositivos móviles, provee un contexto más completo de eventos relacionados con el paciente, es más simple y a su vez puede lidiar mucho mejor con la complejidad, permite mayor eficiencia y rapidez en el proceso, es bastante más rápido que HL7 y además provee una API para el intercambio de data. Es una plataforma que además habla en forma nativa en lenguaje cloud, o sea, una plataforma que creemos que claramente está diseñada para el futuro por la innovación que permite. Entonces, FHIR debería ser claramente parte de la estrategia del futuro de cualquier institución de salud. Si nos vamos a revisar un poquito el tema del uso de recursos, comparte un contexto más completo de los eventos relacionados al paciente. Si FHIR fuese una persona, para hacer una analogía en el fondo, nos podría contar muchos más detalles del paciente. Por ejemplo, muchas veces los clínicos nos dicen que, ok, llega un resultado de laboratorio, pero me gustaría tener más información, no solamente el resultado de una muestra específica de un hemograma, sino que en el fondo, cuál es el paciente, cuáles son sus consultas que ha tenido o eventos, episodios asociados a visitas ambulatorias, de urgencias, hospitalizada, ha estado bajo alguna prescripción de algún fármaco específico, en qué lapso de tiempo ha tenido estas consultas médicas. Y todo este contexto de información, FHIR lo permite integrar y entregar de una manera mucho más rápida, eficiente e integrada. ¿Qué es lo que permite API FHIR? Si pensamos por un segundo, en el fondo, que cuando compramos un pasaje de avión, no necesitamos ingresar a cada una de las aerolíneas por separado para tener esa información consolidada, ¿cierto? Ingresamos a un motor de búsqueda y nos entrega transparentemente todas las opciones disponibles para una fecha u horario específico. Y de alguna manera es muy parecido cuando queremos reservar queremos ir a un restaurante, por ejemplo, o cuando queremos pedir comida en algún delivery, o cuando queremos, por ejemplo, hacer alguna compra por internet. No necesitamos saber cada uno de los destinos y ingresar a sus sitios para obtener la información. Hoy día eso es realidad en muchos de los dominios en los que nos encontramos hoy. En healthcare aún no es una realidad, si bien tecnológicamente ya está disponible la tecnología, pero la externalidad de redes, o sea, el uso masivo no hace que sea posible. Si yo, por ejemplo, quiero pedir una hora en un centro médico, ya sea para un examen o para una consulta médica, y conectarme a algún motor de búsqueda, en el fondo, que me entregue todas las horas disponibles en todos los centros, por ejemplo, de la capital, de una región específica, no tenemos cómo hacer eso. Y tampoco en lo que guarda relación con medios de pago, con aseguradoras. En el fondo, hay un ecosistema que aún ha quedado quizá un pasito más atrás en la integración de todo este mundo del Internet of Things y un montón de cosas. Ok, pero API FHIR en el fondo es, además de acompañar el estándar de FHIR, API de FHIR permite esta conexión fácil, casi como la facilidad de un motor de búsqueda de una aerolínea, por ejemplo. Además,
Otro punto que es importante, en el fondo, es que las plataformas de interoperabilidad están siendo mucho más relevantes a la hora de conectar, porque son mucho más rápidas, en el fondo, que una conexión punto a punto. En el fondo tenemos una consolidación de toda la data y que además nos permite que el cliente, en el fondo, no tenga que preocuparse más de cuáles son sus fuentes de información, sino que en la plataforma de interoperabilidad es la que maneja esas múltiples fuentes de conexión. Si pensamos un poquito en la estrategia, hay un enfoque que tenemos, que usamos en Dedalo y que se los compartimos, puede ser muy útil para mirar en el fondo de una manera simple, sin irse a lo técnico, en cada una de las soluciones, y está diseñado en estas tres capas. En la primera capa decimos que hablamos de los sistemas de registro, ya sea de ficha clínica, de las soluciones específicas departamentales, ¿cierto? Después tenemos una segunda capa, que es la capa de gestión de data, y aquí tenemos, en el fondo, todo lo que es la interoperabilidad, pero también tenemos todo lo que es la gestión de interoperabilidad avanzada. En un segundo les cuento más al respecto. Y tenemos una tercera capa, que son los sistemas de interacción, que en el fondo nos permite utilizar la capa de registro y la segunda capa de interoperabilidad o generación de valor para poder hacer un engagement o una conexión directamente con el paciente, con los médicos solicitantes, con todo el ecosistema que se ve beneficiado por las prestaciones de salud específicas. Espera un segundo de tomar un poquito de agua. Aquí lo que estamos viendo en el fondo es la primera capa. Como les contaba, están los servicios de registro de paciente ambulatorio, hospitalizado, ¿cierto? Todas las funcionalidades de un EMR, de una ficha clínica, registro clínico electrónico, además de las soluciones departamentales, radiología, laboratorio, anatomía patológica, en el fondo, todas las soluciones que nos permiten la operación, ¿ok? Luego de esa capa, está la capa intermedia, y aquí están los dos grandes segmentos: interoperabilidad, ¿cierto? Bus de datos, conectividad, pero además, en inglés le llaman sistemas de insight. ¿Por qué? Porque nos permiten generar conocimiento. Ya no es solo únicamente el conectar la data, sino que además es cómo normalizar esa data para poder generar valor en el mediano o corto plazo, por ejemplo, a través de una plataforma de Business Intelligence o a través de un plan de salud poblacional, y vamos a hablar de eso en algunos slides más. Y después tenemos la tercera capa, de lo que hablábamos anteriormente. Ok, en la capa de gestión de la data, decimos que el primer paso es, además de la conexión, ¿cierto? Y la integración, que es lo que nos permite generar valor a esas soluciones de próxima generación. Obviamente necesitamos tener la data conectada, pero después tenemos un siguiente paso, que es normalizar esa data. ¿Qué significa normalizar? Que en el fondo tengamos la data desde los mismos fuentes de información, desde los mismos estándares. Y eso nos permite independizarnos desde el punto de vista de la conectividad de la primera capa. Y después, aquí lo tercero, es que cuando ya llegamos al nivel 3, dentro de esta capa de gestión de datos, ya estamos hablando de bueno, al menos en la media del mercado, con una gestión un poquito más avanzada, ¿cierto? Porque ya tenemos la data conectada, normalizada, y ahora lo importante es que podamos generar nuestro repositorio FHIR. ¿Por qué? Porque necesitamos además generar una capa de gestión de data que esté independiente de la primera capa de registro donde sucede la operación, ¿cierto? Ok, una vez que tenemos esta data ya normalizada en este repositorio FHIR, lo que nos permite es poder estratificar por tipos de pacientes, crear algunos grupos específicos, y también en esta capa es donde comenzamos a hacer la homologación semántica, basada en algún estándar como SNOMED, como CIE-10. Y una vez que tenemos esta homologación, lo que podemos hacer es conectar con algún algoritmo de inteligencia artificial para generar algún conocimiento específico o descubrir algo que en la data no era evidente al mirar los datos puros. Y esto nos va a apoyar obviamente, en algunas otras decisiones, perdón, nos va a apoyar por ejemplo, en el soporte de la toma de decisión o en la generación de algún plan de salud poblacional, un programa preventivo, etc. Aquí me voy a ir a un ejemplo. Supongamos que tuviéramos toda la data ya normalizada, podemos ir a una gestión de salud
poblacional. Específicamente significa estratificación por riesgos, por ejemplo, según grupos poblacionales o con algún riesgo de eventos adversos, lo que nos permite hacer el enrolamiento en programas específicos de manejo de pacientes crónicos, programas de detección temprana, planes de cuidado, etc. Aquí está el ejemplo específico que quería compartirles. Aquí lo que sucede, esto es un ejemplo que sucedió en plena pandemia, ¿cierto? Hay un caso de uso que conectó 11 países, Inglaterra, España, Italia, Bélgica, entre otros. Conectó 25 hospitales, imagínense, más de 115 millones de registros de pacientes. ¿Y qué es lo que permite eso? Aquí ya, obviamente, la data estaba conectada, estaban normalizadas o estandarizadas las fuentes de información, y lo que se comenzó a hacer posteriormente fue la homologación semántica. Y lo que se hizo aquí, se trabajó entre un equipo principalmente clínico y también obviamente con un soporte informático. ¿Recuerdan los recursos que hablábamos anteriormente? En fondo, esta consulta, donde les permite buscar, imagínense, en nuestros 115 millones de registros, 11 países, 25 hospitales, una consulta de, ok, ¿cuáles son los pacientes mayores de 18 años, ya sea que hayan tenido alguna asistencia ambulatoria de urgencias o hospitalizada, que hayan tenido alguna sospecha de COVID o alguna o fiebre o tos o algún problema para respirar, sin síntomas de neumonía en los últimos 60 días, sin influenza en los últimos 60 días, y con esas observaciones o visitas asistenciales en los últimos 365 días. O sea, esa consulta se hizo en estos 11 países con estos 25 hospitales conectados, gracias a tener un repositorio unificado FHIR específico. Si ven aquí, esta consulta lo que necesitó es casi el 100% de los recursos que que provee FHIR. O sea, fue una consulta que requirió mucho o sea, casi el 100% de la data que estaba almacenada. Esto es solamente un ejemplo para mostrarles que el repositorio de data el repositorio FHIR ya estaba creado, ya se había hecho un proceso de mapear las tablas. Imagínense mapear las tablas entre todos estos hospitales, y además se hizo la homologación semántica específica. ¿Qué permitió esto? Permitió como resultado lograr información que puede ser utilizada en análisis de investigación, en investigación clínica, un soporte a la toma de decisiones y también obviamente a un análisis predictivo. Si lo vemos específicamente con fines predictivos, en base a una estratificación en un grupo específico de la población, podemos llegar a generar planes de cuidado integrado específicos. Por ejemplo, si buscamos pacientes propensos a generar diabetes, por ejemplo, con parámetros de glucosa, de hipertensión, les vamos a proponer un plan de cuidado, un care pathway, de una ecocardio quizá, de una toma de sangre, de una visita al cardiólogo. Y lo mejor es que después podemos medir cómo fue el resultado en base a ese modelo predictivo. Aquí hay otro ejemplo del mismo mix de datos, pero con una componente un poco más georreferencial asociada a los pacientes y el tipo de cuidado asociado. Este fue un estudio realizado por la Universidad del Pittsburgh Medical Center en Israel, y parte de sus conclusiones al implementar un sistema de data sharing fue disminuir en forma sustancial los tiempos de búsqueda de información clínica, los tiempos de espera para recibir la información, el porcentaje de pacientes que no estaban listos para una cirugía, o el número de cancelaciones, también se redujo drásticamente. Y yo diría que principalmente, si nos vamos nuevamente al Clinician Pathway, ¿cierto? Al viaje del clínico, o sea, en este resultado reportaron que el nivel de satisfacción de los médicos por un mejor soporte a la decisión clínica mejoró también sustancialmente. Ok, un resumen, de alguna manera, o mensajes finales, mejor dicho, es que sin estrategia la inversión en tecnología no tiene un fin claro y puede confundir. Sin integrar elementos clave de interoperabilidad, FHIR, corremos el riesgo de quedarnos fuera del futuro en healthcare. Si no está logrando los resultados con su plataforma actual, cámbiela. Si quiere acelerar el proceso, llámenos. Me quedan un par de minutos antes de terminar. Voy a contarles muy brevemente acerca de Dedalus Healthcare. Somos una de las primeras 5 compañías globales de salud digital. Tenemos presencia en más de 40 países, tenemos más de 6.600 profesionales
para el cual yo creo que esto es muy importante. Cerca del 40% de ellos están dedicados en innovación y desarrollo, o sea, soluciones informáticas creadas por clínicos, entregadas para clínicos. Por segundo año consecutivo, CLAS, una organización que evalúa los sistemas EMR a nivel mundial, nos posicionó como el número 1 de solución EMR en Europa. Somos una compañía de origen italiano y que desde el 2016 comenzó un fuertísimo proceso de expansión en su portfolio, tanto en calidad y en cantidad. El año 2020 adquirió parte importante del negocio de AGFA en Europa y Latinoamérica. El 2021 adquirió la solución del negocio de XC y incorporamos a nuestro portfolio una importante solución de GIS clínico. Luego también DOFCO con una solución de radiología, con un PACS nativo en cloud, que es una muy buena solución. Y así tenemos más de un centenar de soluciones específicas para el área de healthcare dedicado en salud. También tenemos presencia en Latinoamérica, obviamente, somos más de 200 profesionales en Sudamérica. Contamos con sedes en Brasil, Perú, Chile, Argentina, Colombia y México. Bueno, eso es. Muchas gracias por su presencia, por escuchar esta ponencia y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.